¿Cómo están? Muchas gracias por acompañarme en un episodio más de Blanco y Negro. Yo soy Arely Pimentel, como siempre, con el gusto de saludarles. Y como siempre, cada episodio se pone mejor por nuestras y nuestros invitados, a quienes agradezco que siempre pues nos acompañen, acepten estar aquí con nosotros y nos cuenten pues su historia, lo blanco y lo negro, por supuesto, de su trayectoria. Hoy me da mucho gusto porque una mujer nos acompaña en este espacio y sobre todo porque pues será una charla de muchos temas importantes que estoy segura que a ustedes les interesarán. Quiero saludar con mucho gusto a Ades Aguilar, diputada actual en el estado de Guanajuato por Morena. Gracias por acompañarnos esta tarde. Al contrario, Ariel, muchísimas gracias. Por fin se me hizo estar aquí contigo. Es un gusto, un placer saludarlos y a todos tus seguidores. Les mando un fuerte abrazo y espero que platicándoles un poquito de mi vida, pues puedan entender parte de mi trabajo legislativo. Les mando un fuerte abrazo y nos seguimos viendo por ahí. Pues muchísimas gracias. Para mí también es muy importante el que nos acompañes porque ya también teníamos muchas ganas de platicar contigo. Y para iniciar justamente me gustaría el que nos puedas platicar, porque obviamente estoy segura que mucha gente en Guanajuato y además que las redes sociales ya llegan a cualquier parte del mundo, pues te conocen, pero para aquellos que de repente pues solo saben que eres diputada local, ¿quién es Ades Aguilar? Mira, Ades Aguilar es mujer, madre, tengo tres hijos ya grandísimos, ya en la universidad. Siempre vengo de la cultura del esfuerzo, te lo voy a sintetizar porque no sé cuánto tiempo tenemos para la entrevista. Adelante. Vengo de una familia de la cultura del esfuerzo, obviamente, de un papá pastor de una iglesia cristiana, donde desde el vientre, desde que yo estaba en la panza de mi madre, pues sabíamos lo que era hincarte de rodillas y pedirle a Dios y encomendar tu día a Dios, ¿no? Entonces, bajo esos principios, bajo esa enseñanza familiar, es como fuimos creciendo. Soy hermana de 5, 2 mujeres más y 3 hombres. 3 hombres, todos viven en Sonora desde hace muchos años, alrededor de como 8 años, 8 o 9 años. Me invitaron a participar en Guanajuato, en la estructura de organización de mi partido. Ya teníamos muchos años colaborando. Nosotros venimos desde el inicio, desde la fundación de nuestro partido. Nunca había militado en ningún otro partido. Desde jovencita escuché hablar de ese hombre que estaba loco, que era un peligro para la nación, que era un peligro para México, que lo criticaban, recuerdo, nunca se me va a olvidar, y lo digo en todas las asambleas en donde me paro, lo criticaban por sus zapatos, como a mí me han criticado por mis botas. Lo criticaban por sus zapatos, por desgastados, pues obviamente cuando andas en tierra con el pueblo, pues se te desgastan. Entonces yo empecé en ese entonces a investigar quién era ese hombre. Ya mi hermano Heriberto participaba, ya se sumaba a la lucha a nivel nacional, como hubo muchos hombres y mujeres que se sumaron a esta lucha por la transformación. Primero a transformar, a cambiar las conciencias. Una lucha de conciencias, una guerra de conciencias, donde así fue como ganó nuestro proyecto de la transformación. Y en ese entonces descubro, me doy cuenta que lo que pedía ese hombre, que lo que él quería para México era lo que realmente necesitábamos, era lo que el país ocupaba, apoyo a los más vulnerables, como siempre lo ha dicho, y ahorita actualmente ya existe apoyo a las personas con discapacidad que existe en el gobierno federal, que a Guanajuato se les da a 50,000 personas, pero todavía nos falta la otra parte, la parte de 31 años a 64 años, que eso le corresponde al gobierno del estado y que no se les da. Todavía hay esas personas esperando de ese apoyo. Cuando yo veo que decía, cuando decían que estaba loco, porque y se burlaban de él, Arely,
porque decían que cuando le preguntaban en las entrevistas, ¿y de dónde vas a sacar ese dinero para darle a tantas miles y miles y miles de mujeres, de personas con discapacidad, de adultos mayores? ¿De dónde vas a sacar ese dinero? Y lo único que contestaba el presidente, Arely, que lo tengo bien grabado en mi cerebro y se me quedó grabado para toda mi vida, era: de lo que quitemos o acabemos con la corrupción, de los privilegios. Vamos a acabar con los privilegios, vamos a acabar con la corrupción, que el recurso se utilice para los que más lo necesitan. Y en ese momento se burlaban de él. Y desde ese momento, como fundadora en mi estado, fui de las primeras que me levanté junto con mi familia y junto con otras familias a luchar, a tocar puertas, a tocar corazones, a concientizar y explicarles de lo que se trataba el movimiento, que ya necesitábamos un cambio para nuestro país. Y efectivamente, pues ahora ya te das cuenta tú que es una realidad. Entonces, yo vengo desde allá, obviamente cuando te das cuenta que los principios que te enseñan en tu familia por el tema de una comunión con Dios muy cercano de tus papás, pues son los mismos, en pocas palabras, de los que predicaba nuestro expresidente Andrés Manuel López Obrador. Y todo el tiempo lo he dicho yo, eh, si no amas a tu prójimo, si no te importa el dolor ajeno, no te importa nada. Si no te interesa, no tienes por qué ser político. ¿Por qué? Y quiero hacer una pequeña pausa. En el estado de Guanajuato, estuvimos por mucho tiempo y hemos estado. Es uno de los estados con más asesinatos a mujeres. Y no nada más a mujeres, a hombres. Desapariciones, Arely. 5,000 desaparecidos. 5,000 personas, hombres y mujeres, desaparecidos. Es muy lamentable lo que sucede en nuestro estado, pero ya percato, me doy cuenta que esto ya se normalizó, que ya nos asombra más el morbo, lo que pasa con los artistas, yo creo, o sabrá Dios qué, que los asesinatos, las desapariciones de nuestro estado. O el día que no hay Algo está algún pasando, no desaparecido es o que no normal. hay una persona asesinada, entonces hoy no hubo y es lo que más extraña en la Así sociedad, es. ¿no? Y no puedes hacerte como que la Virgen te habla. No puedes. Y he estado, Arely, y sí quiero comentarlo, ojalá que si me permitan, no me vayan a cortar estas partes, Claro que porque en no. muchos lugares sí lo hacen, No, 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 obviamente. aquí no cortamos nada. Me ha tocado estar en los 46 municipios del estado, en mi trabajo de estructura, apoyando obviamente en concientizar, en platicarles sobre los logros de la cuarta transformación en el país. Me ha tocado escuchar y sentir el sentir, mismo sentir del pueblo de Guanajuato. Y, y ante esa situación, y te lo platico muy, muy breve, son casos que toda la vida los voy a traer tanto aquí como en mi cabeza. Por ejemplo, en León, en una colonia, no voy a decir qué colonia, ni el nombre de la persona, estuvimos ya como diputada y también apoyando en la concientización de conciencias de los hombres y mujeres ciudadanos de León, tocando puertas en una colonia vulnerable. Al final me piden las señoras que me abren las puertas de su casa, que me reciben el periódico Regeneración, me piden que nos reunamos abajo porque quieren platicarme. Entonces, ante esa situación, le dice, sí, ahorita que terminemos, en una hora nos vemos allá abajo. Nada planeado, sin sillas, paradas las compañeras. En esa reunión, Arely, de repente, una madre llorando, llorando amargamente, que eso lo dije en una ocasión hace como 2, 3 años en el Pleno, llorando me platicaba de cómo su hija fue violada, su niña de 12 años,
fue violada, la colgaron en un árbol y después de colgarla de un árbol le amarraron ladrillos en las manitas y en los pies. Una niña de 12 años. Y su presidenta en ese entonces le pidió, su gobierno le pidió que dijera que había muerto por COVID, en los tiempos precisamente de COVID. Imagínate cómo no sentir dolor. ¿Qué le dices, Arely, a esas madres cuando yo también soy madre? Y cuando yo no sé ni lo que haría si algo así, Dios guarde, pasara. Entonces son casos que ya te quedas sin palabras. ¿Por qué? Porque le digas lo que le digas, no hay palabras que mitiguen ese dolor. Una cosa es morir porque de un infarto ya cumpliste tu ciclo de vida, pero una niña de 12 años que fue asesinada violentamente por la descomposición social que hay en nuestro estado, pues obviamente me llena de dolor, de indignación. Y a partir de que yo veía en otro municipio, en este trabajo que te digo, donde hemos estado, una madre llorando se levanta enojado incluso conmigo, enojada, y si me ve ella en la transmisión, va a estar totalmente de acuerdo que en ese momento se enojó, estaba enojada con todo lo que tuviera que ver con los políticos y con el gobierno. Después de la asamblea que tuvimos, se levanta y también con lágrimas en los ojos y llorando amargamente me dice que la culpa de que su hijo desapareciera era de ella, porque ella le había dado permiso de, de, de ir a una fiesta de esas que hacen de ciclo, al finalizar, posadas, de una posada de la escuela, un jovencito de 15, 16 años, y todavía me decía que le había comprado el pantalón y la camisa para esa posada y que nunca más volvió a ver a su hijo. Lo encontró 3 meses, no sé cuántos meses después. Cuando dijo lo encontró, yo respiré, pero segundos después me dice, estaba amarrado, muerto en un árbol, diputada, culpándose por haberle dado permiso a su hijo de salir a una posada, cuando eso debería de ser normal, Arely, normal. Por supuesto. Porque no deberíamos estar con el Jesús en la boca porque salen nuestros hijos a la calle. Y en otro momento son de las cosas que se me han quedado más grabadas y tengo que decirlo, Arely, porque son cosas que marcan incluso mi forma de ver las cosas, mi forma de trabajar, un antes y un después y un parteaguas de lo que tenemos, por lo que tenemos que luchar y lo que tenemos que decir. Y esas personas que sufren en silencio, esas personas que no son escuchadas, pues la voz soy yo. Tal vez no contar su historia al menos que sea una situación como esa de León, que cuando salí de ahí, Arely, no pude hablar. Iba la persona que me ayuda, iba otra compañera que me iba acompañando, amiga. No dije ni una sola palabra. Llegué a mi casa, yo creo que no hablé absolutamente nada. Hasta el jueves, al día siguiente en sesión, dio la casualidad que anoté y escribí y dije lo que estaba pasando. Pero regularmente tratamos de hacer leyes, tratamos de mejorar las cosas y hacer exhortos para la violencia, la inseguridad y todo lo que vivimos diariamente, y no es de hoy. No es de hoy, es de 30 y tantos años de un gobierno donde estaba Samarripa, donde estaba Cabeza de Vaca, donde por supuesto que sabían los movimientos del crimen organizado, por supuesto que sabían el teje y maneje, por supuesto que hasta pensaría yo que había cierto comunicación. Ya no quiero hablar de más porque me han prohibido decir eso, después de una aparición participación en el Congreso del Estado de otra situación que me quedó grabado en mi corazón también. Y ese día
Ya no sé si se me salieron las lágrimas porque trato de ahí mantenerme lo más fuerte posible, aunque a veces no es posible, aunque a veces te gana el sentimiento, obviamente, y el dolor. En esa ocasión me hablan de un distrito, no voy a decir nombres, pero fue un caso que está, incluso estuvo Samarripa y estuvo Cabeza de Vaca en esa ocasión, donde desaparecieron dos compañeros que apoyaban al movimiento. Desaparecieron, andaban en su tarea diaria de tocar puertas, como yo lo hago, tocar corazones. Me hablan y me dicen que desaparecieron, que no los encuentran, que desde un día antes no los encuentran. Entonces me habla ya su mamá. Tengo comunicación con la gente, obviamente, que nos respalda en los distintos municipios del estado. Ella me acababa de hacer una bolsa bordada rosa con blanco que la tengo ahí. Era gente cercana, querida, gente de buen corazón, gente honesta, gente justa, gente que no le hacía daño a nadie. La compañera tenía 3 hijos que dejó, entre ellos un ojo, niños los tres, jovencitos los tres. Desaparecieron y en ese momento, al día siguiente hubo sesión en el Congreso del Estado y dije que se sumaban a los más de 4,000 en ese entonces desaparecidos en el Estado, pero que por supuesto que Cabeza de Vaca, que Samarripa estaban coludidos, que eran los responsables de esto que estaba sucediendo y que por supuesto que no íbamos a parar hasta que encontráramos sanos y salvos a nuestros compañeros. Fue muy fuerte, una de las más fuertes obviamente en mi preocupación, en mi desesperación, en escuchar al micrófono, al teléfono, el llanto de su mamá, cómo desesperada me decía: diputada, haga algo. ¿Qué hacía yo? O muchas veces, ¿qué hago yo ante un gobierno panista? Que si puede, a mí también me da por todos lados, pues. ¿Nunca te ha dado miedo levantar la voz? Digo, porque hemos visto justamente tus participaciones en tribuna cuando ha habido comparecencias en ese caso y que ha sido señalamientos muy directos. Hemos visto, claro, ¿nunca te ha dado miedo? Para allá voy. En esa ocasión, Arely, lo dije el jueves. El viernes hubo la glosa, la famosa glosa donde comparecen los secretarios del gobierno del estado, y estuvo Cabeza de Vaca, estuvo Samarripa. En una pregunta que le hice a Samarripa, Livia Denis, la gobernadora en ese momento, que era secretaria, me contestó. La interrumpí para decirle que la pregunta no era para ella, sino para Samarripa. Fiscal. Sí, para Samarripa. No me contestó absolutamente nada. Le dije que ahora entendía perfectamente por qué estaba la situación como estaba y que el silencio y esconderse detrás las faldas de Livia Denis demostraba por qué la ineptitud y el mal desempeño y el mal trabajo que estaba desempeñando aquí en el estado. Al día siguiente compareció Cabeza de Vaca, que también fue exactamente lo mismo, donde le quedó claro, porque incluso le mostré los documentos, ese video se hizo viral, donde le mostré los documentos de, por supuesto, que sí tenía ya señalamientos donde ya estaban por escrito, donde él se negaba y decía que no. Se los mostramos. En ese momento no le quedó de otra más que hacerme en ese momento una disculpa pública, porque efectivamente todo lo que yo estaba mencionando era una realidad. Pues 2 días después, para no hacerte el cuento cansado, no sé qué pasó, ni quién fue, ni cómo fue, pero también hay evidencias de eso. La persona que me ayudaba, me dejó a manejar, me dejó en una reunión. Se le acercaron 2 personas de este lado y una persona de este lado, donde lo acompañaron a subirse al carro, muy lindos ellos, lo llevaron hasta el carro y le dijeron: dile a tu diputada que le baje 3 rayitas o se la va a llevar también la chingada. Entonces, pues el señor obviamente no está acostumbrado, ya grande el señor, se sube al carro, nada más dice que sí, ni siquiera los voltea a ver y le da a buscarme.
Me saca de la reunión, se me hizo muy extraño a mí porque regularmente no hacía eso, dije, algo está pasando. Vámonos, diputada, necesitamos irnos, vámonos a su casa, por favor. Y sudando el señor, pues me subo al carro. En el camino me dice, ¿sabe qué pasó esto y esto? Otro necesita irse, necesitamos ir. Obviamente Claro. asustado. Yo hablo con compañeros y compañeras a nivel nacional y me dice mi presidente en ese momento, que era Mario Delgado, que pusiera la denuncia ante la fiscalía aquí para dejar una evidencia. Teníamos que evidenciar lo que estaba sucediendo. Claro. Y casualmente después de denunciar, porque no te terminé de decir, cuando pasó lo de la glosa, me avisaron que ya habían aparecido muertos, Ok. tirados en la orilla de la carretera. Eso fue muy doloroso, Arely, para mí, para la mamá. Claro. Tengo todavía sus audios donde con su llanto desgarrador, su dolor, me decía que era ella, que sí, por qué, qué había pasado, que diera con los culpables, que hiciera justicia. Y la impotencia, el sentir, si es el dolor que ella siente, pues es el dolor que yo también siento y eso es lo que transmití ese día en la glosa. Hasta si tú quieres con sentimiento, con dolor, con impotencia, porque en ese momento no pienso en quedar bien y que si mis palabras lo vayan a ofender, no, sino bola de corruptos por culpa del gobierno nefasto que hemos tenido en estos 34 años. Existe lo que estamos padeciendo hoy y que el pueblo es el único que paga las consecuencias, porque no hay asesinados de los de arriba, porque si se secuestran a alguien de los de arriba, inmediatamente los rescatan, pero los 5,000 que todavía no se han rescatado y los 5,000 que faltan todavía de impartir justicia, que provienen del pueblo, de los de abajo, de los que no tienen voz, por supuesto que esa impotencia me hace que me suba al pleno y que piense nada más en lo que están sintiendo los y los ciudadanos que me han compartido, con los que yo he estado, que En tengo contacto, convivencia, ¿no? no Yo te, contacto. perdón que te interrumpa, veo, obviamente, has vivido de cerca y yo creo que quienes a diario están con los ciudadanos, quienes acuden a sus colonias, a sus comunidades, que hay ese contacto, conocen historias y te lo digo porque hasta uno como periodista, cuando tiene esos acercamientos con la gente, pues te das cuenta de la realidad, ¿no? De lo que Así están es. viviendo. Hay un tema que de hecho al inicio tú me comentabas que tu familia es de Sonora. ¿Tú Sí. naciste en Sonora? Yo nací en Sonora. Y que ha sido uno de los temas que se ha señalado, ¿no? ¿Puede una persona que no nació en Guanajuato sentir la necesidad, el dolor de los guanajuatenses? Porque ha sido como uno de los temas de quienes han querido tirarle a la diputada Hades, ha sido el tema de, no es ni de Guanajuato, ¿no? ¿Qué decir ante este tema? Porque veo efectivamente el dolor de las pocas historias que hoy nos has contado y que estoy segura que hay una lista enorme, lamentablemente, de situaciones que se han registrado, que se han dado, de familias que han perdido a sus familiares, de mamás que aún no encuentran a sus hijos, a sus hermanos, a su familiar, a un amigo, y que al final de cuentas, pues has tenido ese contacto. Veo que te duele Por el supuesto. contar todas estas historias. Lamentablemente, sí hay políticos que se vuelven, que no son empáticos con la situación, el que se vuelven fríos, que no les pega, y que pueden ser guanajuatenses, ¿no? Y que me gustaría que me dijeras, ¿tú qué piensas de eso? El que ha sido un tema de, es que no es de Guanajuato, Polémica. ¿qué dices de eso? Mira, decía mi papá, decía mi papá, cuando le decía de chica, de adolescente, de joven, oye, pa, siento que esto no lo hice bien. Cualquier situación. Y aquí lo traigo, aquí lo traigo. Él me decía, pocas personas saben, ¿eh? Pero si ya estoy hablando de mi sentir, ya, Claro, si lo claro. sabe Dios, que lo sepa el mundo, bueno, ya, ya. Mi papá me decía, ya murió. Mi papá me decía, bofo, bofito. Ok. Entonces, decía, mira, bofo, preocúpate cuando no tengas remordimiento de conciencia. El remordimiento de conciencia nos los puso Dios y obviamente es para, si hicimos algo incorrecto, poder rectificar
de hacer las cosas. Y también parte mucho de lo que estás mencionando, de que no nada más políticos, incluso ciudadanos y ciudadanas, que ya ven como ir llover los asesinatos, el dolor ajeno. Y parte fundamental, el amor al prójimo no tiene nacionalidad, ni tiene municipios, ni tiene nada de esas cosas. Por supuesto que no. Una madre que pierde a su hijo es una madre que pierde a su hijo y que tiene el mismo dolor aquí y en China, en Italia, en Europa, en Sonora y en todas partes. Y ese es el dolor que a mí me mueve. Y sí, efectivamente, por supuesto que me duele. Te lo digo que soy madre. Y en esa ocasión, Arely, en esa ocasión, cuando ha sido de mis participaciones más fuertes, yo creo, eh, todo ese camino de carretera que me vine de León a Guanajuato capital, iba pensando, ¿qué tal si hubieran sido mis hijas? Claro. Y lo dije en el pleno. ¿Por qué? Porque lamentablemente no podemos callarnos nada, pues lamentablemente esa es Hades. Me preguntaste quién era Hades, esa es Claro. Hades. No puedo callarme, no puedo guardar, no puedo lo que yo creo que es una injusticia, lo que me queda claro que es una injusticia, tengo que alzar la voz. Y mi necesidad es con la gente como esta señora, como aquella que me platicaba, como a otra señora, como todos los que he escuchado. Y no puedo evitar, Arely, no puedo evitar que incluso hemos estado en asambleas donde hablo precisamente del sentir y sí, a veces se me quiebra la voz y muchísimas veces, que rápido lo trato, respiradas Claro, para que claro. no se vea tanta Sí. debilidad, pero en realidad me decía mi mamá en un momento, saca la fuerza de esa debilidad, mijita, tú puedes, me decían, ¿no? Los apoyos que te daba Claro. la mamá siempre, ¿no? A sus hijos. Entonces, por supuesto que no afecta, no beneficia, no tiene nada que ver el hecho de dónde naciste para sentir el dolor de una persona. A lo mejor en el tema en que muchos luego lo llegan a ver es que, a ver, en Guanajuato hay suficientes mujeres que pudieran representar, en este caso, al partido que hoy tú representas, y que no estamos aquí obviamente hablando de un tema de capacidad, por supuesto que no estamos criticando la capacidad que tienes y que has trabajado aquí en Guanajuato, ¿no? Pero que pudiera ser un tema de que a lo mejor qué decirle a aquellas mujeres o aquellas personas que de repente pueden decir, oye, pues es que aquí en Guanajuato hay mujeres para poder representar, ¿por qué a alguien externo? Quiero pensar que por ese lado luego, porque no eres la única mujer ni la única política que está aquí en Guanajuato que eres foránea. Hay muchos que están ocupando lugares y que no son de aquí, ¿no? Que a lo mejor llegaron chicos, que a lo mejor por muchas circunstancias complejas. ¿Qué decirles a esas mujeres a lo mejor que son de Guanajuato y que de repente pues les da ese celo de por qué alguien externo viene a ocupar una posición que a lo mejor yo pudiera ocupar, ¿no? Y decirles que no es una competencia, que recordemos los principios de nuestro movimiento, hablando para las mujeres y de nuestro movimiento. Los principios de nuestro movimiento y esta lucha de tantos años que inició nuestro expresidente Andrés Manuel López Obrador Arly, se ha basado en una lucha por el bienestar. Se ha dedicado a luchar por los que menos tienen, para traer la transformación, como lo dice el mismo nombre, la transformación, la cuarta transformación a nuestro país. Que esto pues no es quitarle lugar a nadie, al contrario, necesitamos más voces, Sumar, claro. necesitamos más suma, necesitamos más mujeres, necesitamos hombres y mujeres, no nada más mujeres, que realmente luchen por el bienestar de las y de los ciudadanos para acabar la corrupción, el abandono que existe en nuestro estado, y sea de donde sea. Y aquí no estamos peleando por un cargo. Tenemos en lo personal muchos años de lucha. Jamás, jamás, Arely, nunca fue nuestra mentalidad, voy a ir a tocar puertas por este señor que dicen que está loco para ganar allá en 12 años una diputación. No, no estaba en nuestra mente.
Nuestra mente era salir con nuestro propio recurso, como lo hicieron muchos hombres y mujeres en todo el país, no nomás nosotros, a tocar puertas, a tocar corazones, y no estaba en nuestra mente eso de diputaciones, de ningún puesto siquiera. Nuestro trabajo era en campo, como lo seguimos haciendo hasta hoy. También eso a veces es una crítica del prianismo, que me acordé, y si me permites lo voy a decir. Dicen, anda en campaña, recorre las colonias de todo su municipio porque anda en campaña. No, no estamos ni en tiempo electoral, ni soy candidata, apenas acabo de ganar, y ganamos por votación. El pueblo de Salamanca me respaldó, el pueblo de Salamanca con su voto decidió que yo sería diputada por el distrito 14 de Salamanca. Pero amor con amor se paga, dice el presidente. Y si realmente queremos seguir la línea del presidente, pues no fijemos nuestros ojos, yo no los fijo mis ojos en otro actor político. Vas a decir, está endiosada. Sí, estoy en... Fijo mis ojos en el que inició nuestro movimiento. Y él nos enseñó a caminar, él nos enseñó a estar en territorio, él no nos enseñó a estar en el antro, porque el antro de noche todo se ve muy bonito, todo se ve muy padre, pero ya sales al día y te das cuenta que no era la realidad, y la realidad es lo que vivimos con las y los ciudadanos. Es por eso que todas las tardes, a excepción de miércoles y jueves, salimos a las colonias del municipio de Salamanca, a las comunidades, pero más en Salamanca, en las colonias, a darles las gracias por ese respaldo y a decirles que cuentan conmigo, que voy a estar cercanas a las y los ciudadanos como nos enseñó Andrés Manuel López Obrador. Y a la gente le admira, obviamente, porque no están acostumbrados, porque pareciera, no, siempre dicen, ya no regresan que lo otro después, claro. Sería lo normal. Claro. Y ver a alguien que está recorriendo las colonias, se adelantaron las campañas. Sí, claro, algo busca, ¿no? Claro. No, no estamos ni en campaña, ni soy candidata, ni mucho menos, ni sé dónde mi movimiento, mi partido va a decidir que yo esté, ni dónde el pueblo me va a respaldar. Pero a ver, hay un tema. Y sí me gustaría que fueras totalmente honesta como lo has sido hasta ahora. Sí. ¿Eres de las personas que dicen que todo lo que hace el PAN está mal y todo lo que hace Morena está bien? Que si soy de esas personas. ¿Sí crees eso? Que todo lo que hace el PAN está mal y todo lo que hace Morena está bien. Mira, yo no sé decirte mal o bien. Yo lo único que te voy a decir es que las acciones que yo he visto, que se hacen, que es como trabajan aquí tanto el Congreso del Estado como todo el gobierno panista en general, no son pensando en el bienestar del pueblo. Pareciera que es para joder al pueblo. Entonces, si eso es mal, entonces te diré que efectivamente están haciendo las cosas mal, porque un gobierno es para cuidar de tu gente, para proteger a tu gente, no para darles una puñalada por la espalda en todos los temas de que me quieras hablar. Seguridad, en recurso, en el recurso ahorita que se pidió en el presupuesto a finales de este año, donde se pidieron 4,000 millones para endeudar. Ese es un endeudamiento para la gente que no tiene claridad o no sabe de lo que estoy hablando, porque no ha llegado a sus oídos este tema. Quiero decirle que los 4,000 millones que se pidieron y que se aprobaron por el gobierno panista, que obviamente nosotros votamos en contra, es una deuda que van a pagar ustedes y sus hijos y los hijos de sus hijos, porque esa deuda la pagan en impuestos y es una deuda que claro que el pueblo lo paga. Entonces, que nosotros incluso ya nos fuimos hasta la corte, lo dije hace 2, 3 días, para que esto no se quede en palabras, para que esto se vuelvan acciones. Entonces nos fuimos hasta la corte, me tocó a mí llevar esa denuncia, porque no estamos de acuerdo, y menos cuando ni siquiera se nos dice en qué se va a utilizar.
Pero no estoy poniéndole de más, Arely, ni le estoy inventando. Así como son las cosas del chile pinto, te lo digo. No está distribuido, no nos dijeron o no se ha dicho, esto se va a ocupar en esta carretera, esto se va a ocupar para acá, esto se va a ocupar en salud. No, nada. Es un cheque en blanco que se le dio al gobierno, obviamente, y que mañana ellos pueden decir que se va a utilizar para medios de comunicación, para promoción, para la casa de Diego Sinue, y no hay nada que los demás podamos hacer. Ante esas situaciones, Arely, vuelvo a repetir, si eso es mal o bien, pues por supuesto que están haciendo las cosas mal. Justo comentas algo, ¿no? El tema de que luego creen que es mera polémica, que quieren que los reflectores volteen a verte. Porque ha sido una de las principales críticas del gobierno del estado, ¿no? Que has tenido la oportunidad de subir a tribuna y de, pues, dar tu punto de vista ante muchas situaciones, muchos temas que al final de cuentas ya lo comentabas, ¿no? El tema de seguridad, el tema de las personas con discapacidad, el tema de recursos, que pues ha sido una piedrita en el zapato del gobierno del estado, ¿no? Y que muchas veces se ha señalado en quiere foco, quiere nota, quiere este tema. ¿Realmente qué te motiva a subirte a la tribuna? ¿Qué es lo que dices? Porque ya no lo platicas ahorita, de repente hay temas que te quebran, porque al final de cuentas son temas delicados, ¿no? Y que nos afectan o nos benefician al final de cuentas a los guanajuatenses. ¿Pero qué te motiva? Porque entiendo que pues obviamente habrá quien diga que solamente para el reflector. Mira, yo creo que mientras Dios nos siga prestando vida y salud y voz, voy a gritar si lo tengo que hacer. Voy a hablar, voy a levantar la voz y me voy a ir hasta las acciones por esa gente que no tiene quien la ayude, que nadie la escucha, que son la gente más vulnerable y que el gobierno para mí es pisotear a estas personas. No me puedo quedar callada y que piensen lo que quieran pensar. Yo con mi conciencia, como decía, Sí, claro. de que estamos haciendo las cosas de una manera correcta y efectivamente, si tú te das cuenta, mis participaciones son lo mismo. La corrupción, no entro en otros temas, la corrupción, las cosas de la inseguridad, los temas de la inseguridad, porque en mi caminar diario obviamente no puedo dejar pasar personas que me dicen, mis 3 hijos los mataron hace unos días en Salamanca, también, mi nieta estaba ahí y también la mataron. ¿Cómo hacerte de la vista gorda en esos temas? Claro. ¿Qué te motiva? ¿Qué motiva a Hades Aguilar? Por supuesto que en un principio, y te lo quiero platicar, sí me veían con cara de fushi, todavía, todavía no soy querida, y lo he repetido en varias ocasiones, si algo me pasa, llegara a pasar, ahí pregúntenle al fiscal, ¿no? Al actual fiscal, que no, que yo creo que es de los principales que no me quiere, ¿no? Y que Se incomoda, ¿no? callarme, ¿no? Claro. Entonces, si algo me pasa, pues ya saben a quién, con quién, al gobierno del Estado. Pues obviamente el dolor de la gente. No puedes hacer como que la Virgen te habla, Arely. No puedes. Es inevitable y hay ocasiones que quisieras tener incluso una varita mágica para cambiar las cosas y quitarles el dolor o tener las palabras correctas para cuando están sentadas contigo esta gente o que te están platicando, decirles, lo vamos a solucionar, lo vamos a arreglar, pero la pérdida de un hijo, la pérdida de un nieto, la pérdida, pues es algo que no se puede arreglar, ya no hay vuelta atrás. Cuando me preguntan por qué ya le quitaron, por qué no tiene la pensión para discapacidad mi hermano, mi hijo, es obviamente un coraje, una impotencia que lo he repetido 3 veces y lo voy a repetir las veces que sean necesarios, Arely, hasta que me escuchen, hasta que el pueblo escuche y hasta que esta bola de corruptos zánganos hagan las cosas correctamente. Y si es necesario levantar la voz, gritar, pues
porque me digan gritona, Arely, porque no lo voy a dejar de hacer, pues. Entonces, eso es lo que me motiva. Ahí, al inicio y detrás de cámaras platicábamos de cómo inicia este espacio y sí quiero hacer mención que justo cuando la idea era iniciar con Blanco y Negro, era justo eso, el dar voz también a nuestras y nuestros invitados, que agradezco que acepten estar en esa silla y poder platicarnos su historia, platicarnos parte pues de lo que hacen, de cómo se han enfrentado a la vida. Hay temas complejos y que quiero tocarlo con mucho respeto, el tema que a continuación quiero platicar, con mucho respeto, pero que al final de cuentas creo que vale la pena el hablarlo. Desafortunadamente vivimos en un país y en el estado de Guanajuato, recuerdo que en el pasado proceso electoral se ha vivido un tema donde la mayor parte de las mujeres que participaron en política, que participaron como candidatas de todos los partidos, pues vivieron de violencia política por parte de hombres de todos los partidos políticos. Un tema que no podemos normalizar, es un tema que no se puede seguir presentando, pero has sido tú, obviamente no eres la excepción de estos temas. Okay. Y hay un tema en particular que me gustaría que nos aclararas. No tendría absolutamente nadie por qué cuestionarte un tema tan personal como si te haces algún arreglo estético, ¿no? No tendría que ser un tema que alguien tuviera, y que ni siquiera soy yo la que hoy yo no ni siquiera voy a preguntar ese tema. Pero la situación era que se señaló que esos procedimientos o esos arreglitos que a lo mejor te hiciste, se pagaron con dinero de los guanajuatenses, ¿no? Y que entonces ahí es donde dices, bueno, ahí sí implica ya un tema de saber si realmente fue real o no. Yo creo que nadie tendría por qué estar tocando esos temas, mucho menos los hombres, porque por lo que veo son la mayor parte y los principales, ¿no? Esos son los únicos. Son quienes lo hacen. Quienes lo hacen, efectivamente. Y es un tema tan personal, pero a mí sí me gustaría que nos dijeras si realmente fue como se dijo, que esos arreglos que te hiciste, que desconozco si te los hiciste o no, pero al final de cuentas no es la pregunta, ¿se pagaron con dinero de los guanajuatenses? Sí, mira, quiero comentarte, iniciar esa pregunta, la respuesta mía. Pues vivimos en el estado, uno de los estados más peligrosos para las mujeres, y uno de los estados, por varios años, con los primeros lugares de feminicidios. ¿Qué significa esto? Machismo, misoginia, y pues toda la ola de violencia y asesinatos en contra de las mujeres, que efectivamente no debemos de permitir. Me he dedicado todo este tiempo, Arely, a defender las causas que para mí son las justas, en las que me debo de concentrar, más que a defenderme yo. No me he dedicado a campañas de defensa por lo que dijeron. Tengo bien claro, Arely, tengo bien claro a quién me debo, tengo bien claro por qué estoy aquí y tengo muy claro quiénes me dieron su voto, y me he dedicado más a ver por ellos. Pero en esta ocasión, que nunca lo había hecho, ni siquiera en aquel entonces como derecho de réplica, el Correo sube una publicación, una nota, no sé cómo lo llamen, una nota donde dice que me realicé tratamientos estéticos o cirugía plástica, incluso creo que mencionan ahí, con 20,000 pesos. No, pues no. Ya quisiéramos que eso costaran las cirugías. No están esas cirugías, pues, pero bueno. Entonces, efectivamente, al día siguiente es incorrecto, totalmente falso. Tanto que el secretario, en su momento, del Congreso del Estado, que es obviamente al impuesto por el Partido Acción Nacional, o sea, no me va a cubrir, sí, por supuesto, al contrario, si hay algo lo va a sacar. Salió a declarar que no era nada de eso, y mostró incluso el documento, como lo hizo el coordinador del grupo parlamentario en ese momento, David Martínez. Y yo lo único que hice es que lo subí a mis redes sociales y dije que eso era una mentira, una falsedad. ¿Por qué? No sé. ¿Cuál fue el propósito? No sé.
Si les caigo gorda, no les gusta que hable, pues ya quedó ahí. Pero como te lo vuelvo a repetir, totalmente falso, están los documentos, como en 2 o 3 ocasiones he sacado esa documentación, porque incluso dije que lo iban a marcar para que, cuando las preguntas, porque de ahí se agarran obviamente Sí. para estar criticando, para estar demeritándote como mujer, para estar diciendo cuando si la apariencia física, que si te peinas o que si no te peinas, que si traes las botas gastadas o otras gastadas, como que si eso influyera, como si tienes una nariz bonita o una cara bonita, influyera para ver por el bienestar de las y de los guanajuatenses. Por supuesto que no. Y no me dediqué en ese entonces a tratar de desmentirlos, ni a demandar, ni a hacer una, ¿cómo le llaman ustedes? Derecho de réplica para explicar, sino me enfoqué en todo este tiempo a ver por lo que no veo que es una necesidad para el pueblo guanajuatense. Pero no, es falso, es Es totalmente falso. falso. Y es Y que, tengo las pruebas, ¿eh? ok, No, es que no las traigo aquí. yo creo que es una falta de nivel político. Vemos a tantos políticos que prefieren desgastar su tiempo en ese tipo de señalamientos. Pero eso pues demuestra el que pues no hay trabajo, prefieren hacer cualquier otra cosa menos que eso, ¿no? Trabajar, estar con la gente, conocer las necesidades, legislar para que Guanajuato sea distinto. Yo creo que los guanajuatenses, los mexicanos merecen otra calidad de políticos que luego vemos en la actualidad y en todos los partidos políticos, ¿no? De repente creo que falta eso y que cuando no hay eso, pues lo más fácil para ellos es pues, sacar una nota como estas o criticar o señalar a cualquier mujer o a cualquier hombre. Apariencia física, temas Y qué de decirle a la hijos. ciudadanía, ¿no? Porque al final de cuentas también se ven de repente el de pues, las propuestas que tienen para poder votar en algún momento por algún candidato, dicen, híjole, decía alguien, ya me voy por el menos peor, Así ¿no? es. Es triste ver esa clase de políticos, ¿no? Es muy lamentable cuando todas y todos, y ese es el motivo que te digo por cual nunca me puse a buscar un derecho de réplica ni a hacer una campaña de informar la realidad o aclarar la realidad. Diputada, ¿qué es en la actualidad ser mujer y estar en la política? Digo, ha sido complejo para las mujeres todavía, se ha avanzado mucho, pero ¿cuál es su opinión? Digo, ¿cuál es tu opinión como diputada, como mujer, como que también has enfrentado temas de violencia política? Es complejo. Yo creo que es muy complicado, muy, muy complicado. Y no nada más el ser diputada, obviamente en el día a día, eh, los trabajos, eh, las críticas, sí es muy complicado. Y fíjate, hay estereotipos donde pues ya sabemos que regularmente pasan, donde si eres diputada es porque eso es lo que dicen vulgarmente, Sí, ¿no? claro. Es porque le diste las pompas a no sé quién. No, pues yo he sido amante de Santa María y medio mundo. Así dicen para mi rancho, ¿eh? Santa María y medio mundo, no piensen No voy a creer que sí sí, es no un vayan a hombre. creer que sí. Yo he sido amante de todo mundo, de Arpeje, de Mario, de todo el mundo, de todo el mundo. O sea, sabrás a quién más me ha puesto ahí en la lista. Y, y es complicado porque aunque parezca que no, aunque esté en el pleno, donde me vean fuerte, donde no me da miedo nada, donde puedo decir con nombres y apellidos y destapar cloacas, que eso me gusta para que en realidad el pueblo sepa de lo que está sucediendo, pues obviamente detrás hay una mujer que ha luchado mucho, que no vengo de este movimiento de ayer, que yo he sido fundadora de este movimiento y mi trabajo ha sido muy territorial, siempre ha sido territorial. Y ahora que tengo la oportunidad de hacerlo territorial, pero también en lo legislativo, he dado lo mejor de mí y ha sido por un esfuerzo propio de lucha, de trabajo. Entonces, por supuesto que es difícil porque te enfrentas a esos estereotipos de que, porque es la amante de este, porque es la amante de aquel,
o porque... Y luego empiezan como esos señalamientos, como los del correo, que se les hace fácil y decir, pues hay 20,000 pesos, fueron cirugía plástica. Te enfrentan a ese machismo. Y hace poco, Arely, hace poquito, no recuerdo el nombre, te digo que me he enfocado más en los temas del bienestar del pueblo que en este tipo de cosas, pero hice mención porque también ya me llegaron, Claro, ya me todo tiene un llegaron límite, ¿no? el Claro. buche de piedritas, como se Sí. dice vulgarmente, ¿no? Y como se dice para mi pueblo también. Ya me hartaron. Entonces, hace unos días en un medio, no recuerdo el medio, pero un locutor, no sé, periodista, mencionó que Hades Aguilar, la que habla del pueblo, de la humildad, de la cercanía al pueblo, la que defiende al pueblo y se hace cirugías o algo así, o se pone, no me acuerdo qué dijo, pero que con el dinero del pueblo. Eh, dije, ya sacaste boleto, ya hasta aquí. Al día siguiente saqué una publicación donde recordé su nombre. Él fue uno de los 3 personajes que yo denuncié hace un año atrás. Yo denuncié a los personajes de Eliasip. ¿Por qué? Porque fue un escandalito también que se hizo. Porque bueno, te lo resumo, porque entre ellos este personaje anunciaron, no lo anunciaron, en lo oscurito como lo hacen todos, se subieron el sueldo. Se subieron al sueldo de una manera ilegal, porque podían y porque querían. Creían que no estaba ahí Hades Aguilar para exponerlos públicamente y para meternos y pedir una investigación, y lo hice, pedí una investigación. No querían ganar 108,000, se querían ganar 130 y tantos mil. Y se subieron el sueldo solitos, y lo aprobaron ellos solitos. O sea, no le preguntaron al pueblo ni a nadie. Entonces, obviamente esa es una falta de respeto, eso sí es una agresión al pueblo, porque eso lo paga el pueblo, como hemos pedido ya en muchas ocasiones, que nadie gane más que la presidenta de la República, y me he cansado de decir, y por delante yo, y por delante las y los diputados también, de que tenemos que cambiar eso. Y en ese momento lo hice público, lo denuncié públicamente, y no nada más lo denuncié públicamente, también lo denuncié ante las instancias correspondientes. Casualmente este señor renunció en ese momento. Después de la denuncia, renunció. Y un año después ya es periodista en este medio de comunicación muy conocido de León. Y después dije yo, cuando lo estaba escuchando que me lo mandaron, Dios mío, cómo me odia. Este sí me odia con odio jarocho, hablando de mí despectivamente, incluso hasta sacó, y lo tengo que decir, sacó el tema de mi hermano, del nepotismo. Mi hermano es senador en otro estado, por lucha propia también, en otro estado, en Sonora, que también es fundador de nuestro movimiento, y él inició antes que yo. Él tiene cargos públicos antes que el mío. Entonces, no se le puede llamar nepotismo porque yo no he estado peleando sus espacios en sus lugares, obviamente eso no va, pero sí de que la gente piense o que la gente crea que estamos actuando de una manera incorrecta. Lo dijo, pero con un coraje, un sentimiento, que es el coraje que yo me subo al pleno a denunciar la corruptela de nuestro estado. Ya después, cuando supe el nombre, dije, ya sé por dónde va el asunto. Fue los que expuse yo públicamente, los denuncié por subirse el sueldo, porque no querían ganar 108,000, querían ganar 130 y tantos mil, y no querían, se lo ganaron, se lo subieron el sueldo. Obviamente, el también denunciar, es a lo que vuelvo a repetir, el denunciar, el hablar claro, el sacar los documentos, el señalar con nombres y apellidos y documentos reales, sin nada más decir creo que no, con evidencias, obviamente nos genera muchos enemigos. Por supuesto. Y ahí te quedó claro que en cuanto tiene oportunidad de hablar de mí, ¡pum!, con todo, Con ¿no? todo. Ahora, hablas mucho, me platicabas mucho, pues, y agradezco, ¿no? Luego de repente es importante conocer, pues, los valores desde la familia y el tema de la conciencia tranquila. ¿Hades tiene la conciencia tranquila?
¿Puedes ver a los ojos a los ciudadanos sin ningún problema? Los veo todas las tardes. Todas las tardes. Y todas las tardes les vuelvo a decir a las personas, Arely, no tienes idea de lo que es. Me asombra porque mientras hay uno de los que denuncié del Yacid que me tiran con todo hasta por los codos, del otro lado me ha tocado gente, Arely, te lo digo por Dios santito. Ha habido gente que he estado en las colonias y me han visto en la calle y se han bajado del camión para darme un abrazo. Ha habido gente que me ha dicho, que me ha abrazado y que me da sus bendiciones y que temen incluso hasta por mí, mi vida, ¿no? Y que me dicen cuídense, que voy a los municipios y les ratifico que ahí voy a estar para respaldarlos. Y mi compromiso. A mí no me puso el PAN, a mí no me puso la gobernadora, a mí no me puso, Arely, ningún actor político, ni del PAN, ni de mi partido. Yo gané gracias al voto del pueblo de Salamanca. Y si hemos tenido la simpatía del pueblo de Salamanca, de Irapuato, de León, porque me ha tocado ir a León, a alguna tienda a comprar algo, lo que sea, y siempre me encuentro a alguien donde me está preguntando, oiga, diputada, y en ese tema, ¿cómo le va a hacer? Y a veces hasta sin sombrero, ¿eh? Me ha tocado estar en el cine aquí en Guanajuato capital cuando me quedo para el día siguiente en pijama. Me fui un día, dije, voy a ir en pijama, andaba con mi pijama de conejito, en pantuflonas de este tamaño, sin sombrero. Llego y me encuentro gente donde nos da ánimos, nos da sus bendiciones, y por supuesto que le ratifico todos los días a estas personas. Obviamente no puede ser a mucha gente porque también me canso, alcanzo a ver 2, 3 calles y ya al día siguiente, pero todos los días es eso, porque cuando la gente te ve cercana, Arely, cuando hablas con el corazón, a la gente no la haces tonta, la gente sabe. No somos tontos, por supuesto que percibimos quién nos está engañando, quién nos está mintiendo, quién está hablando nada más, pero por pura hipocresía. Claro que la gente siente. Y me he encontrado mucha gente y me he topado con el cariño de mucha gente. Y sí, puedo ver a las y a los salmantinos y a todo el estado, puedo verlos a los ojos. Y también puedo decirles que mientras Dios me preste vida y salud y mientras sigamos en estas posiciones donde tengamos que actuar, donde tengamos que gritar, para los que no les guste que grite, pues me van a seguir aguantando porque esa es mi voz, no puedo. Y su personalidad, ¿no? Y hubo un momento cuando hace 8 o 9 años que llegué acá a Guanajuato, donde me decía, no, es que para poder conectar aquí en Guanajuato tienes que cambiar hasta tu forma de hablar, ya no tienes que decir mucho, no tienes que decir ocho, ¿no? Dios mío, ¿cómo le hago? No, claro. No, pues estaba ahí me tienes, repite, ocho, mucho y esas cosas, pues, no, hasta que entendí, a ver, ¿cómo soy, hombre? ¿Cómo soy? Claro. Pues ya, el que no me quiera apoyar no me quiso, ¿qué voy a hacer? Entonces, las acciones, el actuar, el cariño de la gente, Arely, el cariño de la gente, que te lo digo, te lo juro, o sea, no jures, me dice, pero te lo digo de verdad, el cariño de la gente es el que te hace darte cuenta que crees que estás haciendo las cosas bien. Y hay ocasiones que me pregunto, Señor, ¿qué hice para merecer esto? No el ser diputado, sino a veces me asombra el cariño de la gente. Hay mucha gente que no le caigo, no le agrado, no le gusto, lo que tú quieras y es respetable. Como todo, claro. Pero también hay mucha gente que realmente se preocupa por mí, que realmente me espera, se baja del camión, ya ha escuchado y que cree que podemos cambiar el rumbo de Guanajuato y que me da sus vibras y que me da hasta su caldito de pollo, que me trae lo que puede ya a la casa de gestión, uvas, flores, todo lo que me llevan a la casa de gestión y a mí en las colonias, me hace pensar que estamos haciendo las cosas correctamente
y que yo creo que Dios y el pueblo sí lo está viendo de esa manera. Y sí puedo mirar a los ojos perfectamente a todas y a todos los ciudadanos. 2027, ¿dónde veremos a Hades? Se habla de que buscará la candidatura a la presidencia de Salamanca. ¿Es correcto? Ah, ya te fuiste en cosas. Mira, te voy a ser muy franca. Yo no decido. Son 3 factores. Uh-huh. Es mi partido, el pueblo. Primero es el pueblo. El pueblo es el que tiene que decidir. Se va a hacer por medio de una encuesta. Y mi partido. Y obviamente por tu servidora, pues. Que eso es un... Sí, si quieres. A ver, yo entiendo, les digo, yo les pregunto luego, entiendo, pues, que luego cuidan mucho el tema de los tiempos. Lo entiendo. Pero sería, yo creo, para cualquier persona, el poder representar, el poder llevar su municipio, poder ordenar su municipio. Yo creo que para todos, pues yo no creo que exista una persona que no le gustaría, ¿no? Sí quiere ser presidenta de Salamanca. Mira, obviamente es una responsabilidad importante sacar adelante un municipio, un estado, un país, pero nos queda claro que las mujeres, por supuesto, que podemos con eso y más. A pesar de todos los estereotipos y todo lo que nos critican y la incapacidad que dicen que tenemos, por supuesto que si tenemos, podemos manejar la casa y que hasta el chamaco se nos vaya bien peinado y con el lonche para la escuela, por supuesto que podemos manejar perfectamente gobernar con honestidad, gobernar con justicia, gobernar con participación ciudadana. Por supuesto que si el pueblo así lo quiere, yo voy a estar donde mi partido y el pueblo lo quieran y donde sea. Donde sea. Si tengo que ir a picar piedras en otro país, por el bienestar, por lo que creemos, por la lucha que hemos tenido tantos años, allá también voy a estar, donde sea necesario, pero sí veo muy necesario en nuestro estado. Claro que es mi estado, ya llevo muchos años viviendo aquí. ¿Qué es lo que iba a preguntar? Por supuesto. ¿Ves a Guanajuato para vivir ya, ahora sí que no cambiar de estado, o solo es un proyecto político, ¿no? Porque también entiendo y es válido y ha habido quienes. ¿O realmente ves a Guanajuato para vivir el resto de tu vida? Eso me hubieras preguntado hace 8 o 9 años que llegué. Ya, sí, ¿no? Ya hace tiempo. Me enamoré de Guanajuato. Okay. Me enamoré de Guanajuato. Primero el clima que está precioso. Estoy enamorada de Guanajuato. Yo creo que pocas veces voy a Sonora. Ahorita hace poquito que ¿No extrañas? Eso que me preguntaste hace ratito, tiene tranquilidad. Sí tengo paz en mi corazón. Sí tengo paz en mi alma. De saber que estoy haciendo lo correcto. Pero a veces también añoras a los hijos. Claro. ¿Qué vienen? Ellos son los que vienen para acá. Me toca a mí en diciembre estar allá. Ya regularmente en el transcurso del año pocas veces puedo apartarme para ir. Pero los niños vienen. Bueno, los niños ya están grandes, ¿no? Ya son unos muchachotes, ¿no? Ya son. ¿Y entonces qué te gusta de Guanajuato? Yo creo que lo que más, todo, Guanajuato me gusta el clima, Guanajuato me encanta todo, toda la extensión de la palabra, pero te voy a decir el motivante que me mantiene firme y por más luchas, por más situaciones, por más cosas, por más que me agredan, por más que me inventen, lo que me mantiene firme en Guanajuato es que no me van a mover de aquí hasta que transformemos este estado. Hasta que acabemos con la corrupción, hasta que acabemos con este gobierno corrupto, hasta que realmente exista el bienestar para las personas con discapacidad. En aquel entonces, ya cuando eso pase, ya voy a levantar una encuesta, un plebiscito para ver si la ciudadanía ya quiere que me vaya, ya me voy. Pero hasta que terminemos con eso, aquí voy a estar en Guanajuato. Yo para finalizar, ¿ves muchas posibilidades de que el 2030 existe ese cambio que tú dices? ¿Ves que llegue Morena a gobernar Guanajuato? Se ha rumorado mucho de que Livia iba a entregar al Estado a Morena. ¿Lo ves así?
o realmente llega Morena por su propio pie, ¿no? Claro. Y no es tanto, mira, vuelvo a repetirlo, Arely, ya la gente despertó. Hay un despertar ciudadano. Benditas redes sociales. El pueblo conoce todo y ni siquiera necesita de las redes, porque ya ven lo que pasó ayer, el asesinato de antier, la corrupción, cómo se enriquecen con el dinero del pueblo, cómo para los de arriba hay beneficios, pero el pueblo más jodido, cómo se benefician la cúpula del poder, pero el pueblo no se ha beneficiado ni siquiera con salario, que por supuesto que incluso estamos más bajo del salario normal. Entonces, Arely, ante esa situación que el pueblo ve, siente, vive, no es Morena, sino que quieren el cambio, de que ya existe una desesperación, una preocupación, ya es una necesidad del cambio, ya no puede aguantar más ese estado. Y toda la culpa de lo que va a pasar este 30, que por supuesto que va a pasar, Arely, no te lo digo como una ilusión, no te lo digo como algo que yo imagino y no te lo digo por algo que yo quisiera que pasara. No, porque veo el sentir del pueblo, porque incluso gente militante panista me ha tocado ver mensajes. Yo soy militante panista, pero voy con Morena. Yo soy milito en el PAN, pero ya no aguanto esta situación. Tenemos que acabar con esta situación. Y ha sido la necesidad de un cambio, de una transformación, porque la situación actual en el Estado ya es insostenible. Ya ni una tarjeta rosa va a comprar voluntades y tenemos que concientizar a cada uno y a cada una de las guanajuatenses hasta que no exista dinero que les alcance para comprar la conciencia y para comprar un voto. Porque cuando el pueblo está bien informado, cuando el pueblo está bien concientizado, pues obviamente no vamos a vender nuestro voto, ni permitir que hagan sus machincuepas, ni permitir, vamos a salir a ejercer nuestro derecho, obviamente, que es nuestra obligación y obviamente un derecho de cambiar o decidir por quién vamos a votar. Entonces, por supuesto que el 30 ya existe el cambio. Hay muchas situaciones, Arely, como esto que te menciono, el que nadie gane más que la presidenta de la República, que nos bajemos el salario todos los funcionarios, secretarios, gobernadoras, alcaldes, secretarios, o sea, ahorita hay más de 80 y tantas personas en el gobierno que ganan incluso más que la presidenta de la República, más que la presidenta que tiene que ver por todo un país, o sea, aquí gana más todos. Todos. Entonces eso es anticonstitucional, no nada más porque no debe de ser moralmente, sino porque es anticonstitucional. Entonces se pasan la Constitución por el arco del triunfo, pues en pocas palabras. Entonces lo hemos pronunciado 3 ocasiones. ¿En qué consiste que esto pase o que no pase? En la votación de las y de los diputados. Y como son mayoría panista, prianista, que se juntan para no perder privilegios, pues obviamente 11 votos no pueden hacer nada en contra de los demás que hay. De los otros somos 36 todos los diputados. Entonces imagínate en la situación que nos enfrentamos, no vamos a poder cambiar muchas cosas hasta que tengamos mayoría en el Congreso del Estado. Y obviamente la cabeza, que es el gobernador o la gobernadora que sigue, que vaya primero, que piense en los principios de nuestro movimiento y en el bienestar del pueblo, en el amor al prójimo, porque si tienes amor a tu prójimo, por supuesto que te va a importar todas las situaciones que ahorita estamos enfrentando en nuestro estado. Sin duda estaremos, yo creo que estaremos platicando en el 2030, ¿no? Recordando esta entrevista, y vamos a ver qué sucede, todavía falta, viene un 2027 bien complejo en el estado, donde creo que va a ser fundamental para lo que después viene en el 2030. Hades Aguilar, agradecerte. Necesitaríamos más programas para platicar, porque estoy segura que quedaron muchos temas que vamos a poder platicar. Ojalá no sea la última vez que nos acompañes, pero muy agradecida el que te abras con nosotros y sobre todo el que pudieras dar tu versión de lo que has vivido, bueno y malo,
porque muchas veces nos quedamos con lo poquito que vemos en los medios, en las redes, pero no conocemos realmente quiénes nos están representando, lo que han tenido que batallar y las cosas también buenas que les han sucedido, y eso creo que hoy lo pudimos conocer un poquito más. Gracias por compartirnos tu historia y por ser parte de Blanco y Negro. No, gracias a ti, Arely, gracias a tus seguidores. Muchísimas gracias por permitirme estar contigo y poder abrirte mi corazón, que pocas veces lo hago y en tribuna no hay oportunidad. No se puede. Pero aquí me diste la oportunidad de platicarte de dónde viene Hades, por qué está aquí Hades, qué quiere Hades, y volverle a ratificar a las y a los ciudadanos que vamos a seguir luchando por el bienestar de las y de los guanajuatenses. Mientras Dios me preste vida y salud, si es necesario gritar por una injusticia, pues vamos a gritar juntos, porque me voy a sumar también a la situación que se ha estado viviendo en nuestro estado. Y lo que queremos, como todas y todos, es combatir y acabar con la corrupción, con la inseguridad, con la injusticia, con los salarios de hambre. Queremos un estado próspero, queremos un estado donde las madres no nos preocupemos porque nuestra hija salió a un antro, porque nuestra hija salió con sus amigas, porque nuestro hijo salió a una posada. Queremos un lugar digno como es nuestro derecho, porque eso es un derecho, tener una calidad de vida digna y que nuestro gobierno luche para que obviamente estemos seguros, porque ese es el trabajo de ellos, velar por la seguridad de las y de los guanajuatenses, y decirles que aquí voy a estar pendiente y en la próxima que me invites, Arely, aquí voy a estar con mucho gusto. Muchísimas gracias de corazón. Amor con amor se paga, dice el presidente. Muchísimas gracias y gracias a ustedes por acompañarnos en este episodio. Por supuesto, en todas las redes sociales, en YouTube pueden ver la entrevista completa y pues síganos en las redes sociales. Gracias a todos, hasta la próxima.